y comenzamos estudiando las vueltas potenciales de la clasificación. Lo que mencionaba anteriormente, McLaren demostró ser el equipo más competitivo a una vuelta. Siguen sacando el máximo rendimiento a su monoplaza y siguen colocándolo en las primeras posiciones. En el Gran Premio de Países Bajos ya lucharon sus dos pilotos por comenzar en la primera fila de la parrilla. Finalmente Verstappen sí que superó a Oscar Piastri. En el Gran Premio de Italia Verstappen no ha estado y Oscar Piastri se clasificó segundo. Norris es quien saca un extra a todos los pilotos hoy en día a una vuelta. A 2 décimas dejó a Piastri, a los Mercedes y a los Ferrari. Un grupo de cabeza muy igualado, donde ya sabemos que Russell sí que comenzó tercero, cuarto fue Charles Leclerc, Sainz quinto y sexto Hamilton, lo que demuestra que su vuelta final, la vuelta en Q3 no fue tan competitiva como podía haber sido para el piloto británico de Mercedes, para Lewis Hamilton, que tenía la capacidad de alcanzar a su compañero de equipo y de haber compartido con él una segunda línea de la parrilla. Se muestra muy claro, a pesar de la igualdad, cuál podría ser el orden de los monoplazas en Monza. McLaren en primer lugar, Mercedes segundo, Ferrari tercero y cuarto Red Bull. Un Red Bull que se quedó a prácticamente 4 décimas de la vuelta potencial con Max Verstappen, que siempre saca un extra a su monoplaza, pero 4 décimas es mucha distancia para lo igualado que está la parrilla en el duelo de cabeza en estos momentos. Y aún así, a pesar de esta vuelta potencial, su vuelta rápida de Q3 no fue tan rápida. No llegó a bajar al 1.19, cosa que sí que había hecho en la Q2. En Q3 no lo hizo y se quedó a 7 décimas de la pole position. Un mundo demostrando que el Red Bull en Italia fue el peor Red Bull de toda la temporada que llevamos. Imposible pelear y conseguir algo más que no fuera esa cuarta línea de la parrilla. Ya luchando por acceder a la Q3, el top 10, llegaron Hülkenberg y Albon, con un Fernando Alonso que se quedó a tan solo una centésima de segundo de pasar a la ronda final frente a Nico Hülkenberg. Veremos cuál fue la clave, dónde estuvo la diferencia entre la vuelta de Q2 de Nico Hülkenberg y la de Fernando Alonso. Y respecto a Franco Colapinto, al nivel de vueltas potenciales de los mejores sectores que hizo en la clasificación, se queda al final del todo, al fondo de la parrilla, a 1,8 segundos del mejor tiempo potencial. Sin embargo, sabemos que comenzó en P18 superando a los dos Stake, que no hicieron buenas vueltas, no llegaron a cerrar bien sus vueltas, dejándose tiempo. De Franco Colapinto ya sabemos que en su vuelta final de la Q1, donde venía mejorando, pisó fuera en la Lesmo 2, en la curva 7, pisó grava y eso es lo que le impidió mejorar. Si hubiera conseguido cerrar bien la vuelta, podría haber intentado estar en Q2, sin embargo es lo que le dejó fuera. Vemos mucha importancia de los sectores 2 y 3 en el circuito de Monza. Desde la segunda chicane en adelante es donde se conseguía el tiempo, sobre todo en Lesmo 1, Lesmo 2, la variante Ascari y la última curva, la parabólica. Dejad que ajuste un momentito la imagen. Vale, lo dejamos por aquí. En esta imagen, en esta ocasión, podemos ver los microsectores, los mejores microsectores a una vuelta en la clasificación del Gran Premio de Italia. Y lo que más nos puede llamar la atención es la ausencia de microsectores para Red Bull, tan solo en la salida de la primera chicane, donde Verstappen es el más rápido. Sin embargo, vemos el paso por T3, que es para Ferrari,
la salida de las Lesmo para Ferrari, también la llegada de la variante Ascari, la salida de Ascari también para Carlos Sainz en esta ocasión, y la salida de la parabólica encarando la recta de meta para Ferrari. Muchas zonas, sobre todo de gas a fondo, para Ferrari, mostrando una gran potencia de su motor, poca carga aerodinámica, que es lo que tienes que tener en Monza, y mucha efectividad en esos tramos. Si nos adentramos en las curvas, las zonas más importantes, como decíamos, las dos Lesmo, la variante Ascari y la parabólica, es donde domina McLaren. Ya desde la cuarta curva, el mejor paso lo tiene Lando Norris por la segunda chicane. También es el más rápido en Lesmo 1, en la variante Ascari y en la parabólica. Las zonas más importantes del circuito son para McLaren, son para Lando Norris, consiguiendo así la pole position. Dejadme un momentito que os vaya ajustando las siguientes imágenes para que todo lo podamos ver de la mejor manera posible. Pero ya vemos cómo McLaren no tenía problemas en conseguir el tiempo de vuelta de una manera rápida y directa. Pasamos a estudiar las telemetrías, las comparativas en ciertos puntos importantes de la clasificación, y en primer lugar vamos a ver ese duelo por la pole position entre los dos pilotos de McLaren. La línea negra es la que marca las telemetrías de Oscar Piastri, y la línea naranja, anaranjada, es la de Lando Norris. Y podemos ver cómo en la primera frenada del circuito frena algo más tarde Lando Norris, pero tiene que acabar frenando con más intensidad, dejándose unas 2 décimas. Lo recupera un poco girando con mayor facilidad que su compañero de equipo, y a nivel de tracción le va a ganar en cada punto de tracción. Salida de T2 a favor de Lando Norris, salida de T5 a favor de Lando Norris, salida sobre todo de T7 tras pasar las dos Lesmos, y esa recta gana Norris también tras la variante Ascari y también tras la parabólica. Pero además vemos como en entrada también consigue llegar un poco más rápido, y la principal diferencia entre los dos pilotos de McLaren está en la salida de la variante Ascari, donde Lando Norris va más directo y de manera constante al gas, mientras que Piastri tiene que levantar un poco al final de la curva, al salir de la T10, yéndose un pelín más largo, problema que ya se veía en los entrenamientos libres con Oscar Piastri, en los entrenamientos libres 2, buscando el mejor tiempo posible. Por lo tanto, muy al límite iba el piloto australiano en la salida de esa curva y no llegó a coger bien el punto de la misma, a salir de la mejor manera posible. Por lo tanto, a nivel de tracción es en lo que ganó Lando Norris a su compañero de equipo para conseguir la pole position. El duelo para llegar a la Q3 entre Fernando Alonso y Nico Hülkenberg, separados por 10 milésimas de segundo. Tenemos en primer lugar, o lo más destacado que vemos, es cómo Nico Hülkenberg en todo momento llega con más velocidad a final de recta. Sí que están igualados en la recta de meta, donde Fernando Alonso consiguió un poco de rebufo. Sin embargo, le cuesta más girar en esa primera chicane y ya empieza a perder tiempo respecto a Hülkenberg también. No es solo que le cueste más girar, sino que eso le provoca traccionar un poco peor, porque está con más volante en el Aston Martin. Y entre la segunda y la tercera curva, lo que vemos marcado con el número 2, vemos un desarrollo de velocidad muy a favor del Haas, que genera menos drag, es más rápido en recta, pero ahora vamos a ver cómo le está costando trazar las curvas de media y alta velocidad, por así decirlo, que es donde le gana el Aston Martin.
Finaliza el segundo sector con 2 décimas a favor de Nico Hülkenberg y a partir de ahí llegamos a la segunda chicane y sobre todo el paso de las dos Lesmos, donde el Aston Martin tiene mejor paso por curva, consigue recortar 10,5 a Nico Hülkenberg, es lo que está marcado con el número 3, y de ahí a la variante Ascari prácticamente se mantienen los tiempos, gana un poco a final de recta Nico Hülkenberg, finalizando el segundo sector 1 décima por delante de Fernando Alonso, pero de nuevo volvemos a una curva de unos 190, entre 180 y 190 km por hora de velocidad mínima, y ahí de nuevo vuelve a girar y a entrar más rápido el Aston Martin, recortando más de 1 décima y saliendo de la variante Ascari con mejor tiempo Fernando Alonso que Nico Hülkenberg. Pero volvemos a una nueva recta y se despeja toda esa ventaja, se vuelven a igualar a la llegada de la parabólica, donde vuelve a entrar un poco mejor Fernando Alonso, también va algo antes al gas. Sin embargo, a pesar de ir antes al gas, Alonso con el Aston Martin y de estar en ese momento por delante de Nico Hülkenberg, acaba a 1 centésima de Nico Hülkenberg, porque en recta corre más el Haas que el Aston Martin, porque es mejor coche una vez que endereza el monoplaza y consigue sacar mayor potencia a su motor, dejando fuera de la ronda final a Fernando Alonso. Por último, respecto a la clasificación, vamos a ver cómo fue la actuación de Franco Colapinto en su primera clasificación en Fórmula 1. El tiempo objetivo de la Q1 lo marcó Daniel Ricciardo, a quien vemos con las líneas pintadas de gris. Las líneas azules son para Franco Colapinto, y vemos una diferencia importante en los dos tramos iniciales de recta a favor de Ricciardo respecto a Franco Colapinto, perdiendo casi 1 décima en la recta de meta y perdiendo completamente 1 décima ya al finalizar el primer sector en el segundo tramo de gas a fondo. Es cierto que la segunda chicane la hacen muy parecido tanto Ricciardo como Franco Colapinto, pero ya vemos una pequeña diferencia a la hora de dar al gas. Más inestable de la zona trasera el Williams que el Visa, teniendo algunos problemas más para ir a full gas en salida de curva Franco Colapinto que Daniel Ricciardo. Y es algo que vemos también en Lesmos, a pesar de que el Williams sí que consigue apurar un poco mejor la entrada en curva y recortar 0,5 Franco Colapinto a Daniel Ricciardo, pero se les fuma en la salida del Lesmo 2 por esa manera de ir al gas, que era más directa en el Visa. Entre la Lesmo 2 y la variante Ascari, para finalizar el segundo sector, ese tramo de recta a favor también del Visa, sobre todo por el final de recta donde alcanza mayor velocidad Daniel Ricciardo, entran parecidos a la variante Ascari, con más intensidad de frenado para Ricciardo que para Colapinto. En el paso por curva es favorable de nuevo al Williams, como ocurría en las Lesmo. Sin embargo, vemos esa pequeña levantada de gas a la salida de la variante Ascari que le penaliza en tracción a Franco Colapinto y le hace perder tiempo entre la variante Ascari y la parabólica, volviendo a irse el gap a prácticamente 2 décimas, y ya a pesar de que vuelve a entrar un poco mejor en la parabólica, de nuevo vuelve a ir algo más tarde a full gas Colapinto que Ricciardo, quedándose a prácticamente 2 décimas de pasar el primer corte en su primera clasificación en Fórmula 1. Aquí se ve claramente que lo que le faltó a Colapinto fue conocer de verdad el Williams para encontrar bien el límite a una vuelta y sacar el máximo rendimiento que tiene el monoplaza.